Lo que nos escuchas decir no es más que una ilusión, criatura. Una ilusión creada por el encuentro de tu forma de entender el mundo con la nuestra. El encuentro de nuestra naturaleza arácnida con la naturaleza humana de la cual no puedes escapar. La diferencia entre tú y nosotras se encontró y eventualmente se perderá. Hola, mi nombre es Galo y te doy la bienvenida a Lejos de la Superficie, un podcast de Frecuencia Mac. En el capítulo de hoy hablaremos sobre lo que los estudios antropológicos americanos han aprendido sobre las formas de pensar de los pueblos originarios de nuestro continente. A continuación, Catherine Ábalos, coordinadora de EducaMac, presentará la editorial del capítulo de hoy, para luego dar paso a nuestra conversación con Diego Mellado. En el primer episodio, conversando junto a Daniela Céspedes y Violeta Sotomayor, surgió una inquietud respecto a la subjetividad de la araña. ¿Una araña es un yo? ¿Una araña tiene conciencia de su propio ser? ¿Cómo se ve a sí misma? En aquella conversación hablamos sobre los elementos estéticos que componen relaciones con el mundo. Especulamos sobre cómo su peso, las vibraciones y velocidades de sus movimientos, las distancias y viscosidades de la araña van configurando una forma singular de estar en el mundo. Sin embargo, se trata de experiencias inaccesibles para nosotras como especie. ¿Hay realmente una forma de saber si la araña es un yo? ¿O no es más que una multiplicidad de relaciones sensibles y ecológicas sin autoconciencia? Esta es una pregunta que el pensamiento indígena, o como lo llama Eduardo Viveiros de Castro, perspectivismo amerindio, nos invita a hacernos para ampliar las fronteras entre animalidad y humanidad. El perspectivismo amerindio es un concepto prestado del vocabulario filosófico moderno para abordar cosmologías propias de los pueblos indígenas, en el que el mundo está poblado por seres humanos y no humanos, dotados todos de autoconciencia y cultura. Así lo define al menos el recién mencionado antropólogo de origen brasileño, quien ha desarrollado esta noción para difundir un tipo de pensamiento en el que todas las especies se ven a sí mismas como humanas, viendo al resto de las especies al mismo tiempo como no humanos. Al respecto dice, cito, «La humanidad es universal, el espíritu es universal, no el cuerpo, en el sentido en que todos estamos hechos de la misma sustancia, los átomos, el carbono, el ADN, etc. El espíritu, por el contrario, es siempre el lugar de la diferencia, de la singularidad, de la particularidad de la cultura, es decir, el espíritu colectivo o el espíritu individual. Es siempre en relación con el espíritu que nos distinguimos. Desde el punto de vista físico, todos nos comunicamos. Sin embargo, desde el punto de vista metafísico, estamos todos separados». Cierre de cita. Pensemos que el contexto desde el cual Viveiros de Castro plantea sus reflexiones está muy influenciado por la abundancia de la Amazonía, donde la exuberancia de la vida genera un, exceso de comunicación, porque todo habla. Frente a ello, dice, es necesario escuchar muy atentamente para entender, mediante acrobacias chamanísticas. Estas prácticas, llevadas a cabo por el chamán, especialista en viajar a otros reinos a través del trance, permite que las comunidades indígenas puedan encontrar medicina y dinamizar su vida espiritual. Se trata de conversaciones metafísicas con entidades no humanas que armonizan fuerzas y permiten comprender mensajes en los árboles, animales o con el agua y la tierra, por ejemplo. En este sentido, el pensamiento estético que une sensibilidad y racionalidad es posiblemente una de las herramientas más convenientes para nosotras, subjetividades atravesadas por el pensamiento occidental, para intentar al menos aproximarnos al llamado perspectivismo amerindio. Elvira Espejo, artista, tejedora, investigadora y poeta indígena, nos cuenta cómo comprende la multiplicidad de subjetividades más que humanas en el imaginario amerindio.
En su libro Yanak Uyguaña, La crianza mutua de las artes, nos habla de una estética de cuidado mutuo entre lo vivo y lo inerte como cooperación y conectividad vital de un dar y recibir, que puede desplegarse a través de un paisaje, un territorio, utensilios o accesorios. Responde al concepto de domesticación de las plantas, animales o bienes, como concepción patriarcal y colonial que los antropólogos le atribuyen a este pensamiento. Cito: si yo tengo una cerámica, puedo decir, gracias a ti yo tengo dónde poner la comida. Tengo la posibilidad de comer bien, de tomar bien. Lo mismo pasa con los textiles y con muchas otras cosas. No decimos que esta cosa es mía, como un objeto muerto, sino que es un sujeto que nos cuida y al que cuidamos. Cierre de cita. Para las y los artistas y artesanas y artesanos es de especial atención el Yanak Uyguaña, o crianza mutua de los bienes, que concibe que los objetos son sujetos, por lo que las materias primas y la dependencia de ellas para fabricar tejidos, cerámicas o esculturas se da con especial respeto por los materiales, que son pensados con la yema de los dedos, leídos y razonados con la sensibilidad del cuerpo. Siempre será para nosotras algo inaccesible la experiencia corporal de la araña. Sin embargo, hay algo de arácnido en pensar con la yema de los dedos, como las hilanderas. Asimismo, hay también conocimiento, nos dice el perspectivismo, en atribuir intencionalidad a los existentes, volviendo subjetivo aquello que consideramos objetivo. De esos múltiples puntos de vista y subjetividades que nos ofrece el pensamiento indígena, hablaremos hoy en este capítulo de Lejos de la Superficie. Para la entrevista de hoy tenemos en el museo a Diego Mellado. Diego es doctor en estudios americanos con especialidad en pensamiento y cultura por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y licenciado en filosofía de la Universidad de Chile, donde también cursó la formación en edición profesional de libros y realizó cursos en astrobiología y cosmología. Diego es fundador de Editorial Eleuterio, proyecto del grupo de estudios José Domingo Gómez Rojas y director de la editorial independiente Nadar Ediciones. Actualmente realiza una investigación postdoctoral sobre historia y pensamiento político guaraní en el siglo XVIII. Bienvenido, Diego, a Lejos de la Superficie. Muchas gracias. Y estamos aquí con Katy, quien llevará esta conversación. Hola, muchas gracias. Bueno, Diego, hemos conversado previamente y los auditores también pudieron escuchar nuestra editorial, donde hicimos una pequeña introducción sobre estas diferencias entre la animalidad y la humanidad desde el pensamiento amerindio. Y la idea de que los animales también son humanos puede ser un poco confusa para muchas personas. Entonces queríamos como conversar contigo para que nos puedas ayudar a comprender mejor esta dicotomía o esta supuesta división u oposición con la que vivimos, estas corporalidades, ¿cierto?, atravesadas por la colonialidad, que nos hace tan compleja entender esta idea de que los animales también pueden ser humanos. Y si es así, cómo podemos comprender el concepto de humanidad en el pensamiento amerindio. Entonces, si podemos partir por ahí para luego después poder trabajar esta idea del perspectivismo que es aún más compleja también como palabra, ¿cierto? Es una palabra nueva para muchas personas. Entonces, si pudiéramos partir por esta idea de cómo se comprende la humanidad en el pensamiento amerindio y cómo tú también la has incorporado a tu pensamiento. Sí, es interesante partir por este problema de la humanidad. Es un concepto que sin duda tiene su referencia en el pensamiento moderno. De ahí surgen grandes teorías emancipadoras, de ahí surge el humanismo, por ejemplo, cuando uno piensa en el Renacimiento.
donde particularmente se empieza a gestar un concepto de lo humano como ideal. No es necesariamente un concepto que nos remita al Homo sapiens, a la especie, que aquello sería más bien una categoría bien genérica de definir al ser humano en el contexto zoológico, sino ya como una humanidad, como una humanidad como un ideal, como un todo, un concepto de una globalidad, una totalidad que incluiría toda esta diversidad de seres. Entonces es importante considerar que el humanismo, como reflejo teórico, ideológico de lo humano, responde a ese contexto bien particular del pensamiento moderno y particularmente renacentista. Todo eso nos llevaría a indagar, ¿cierto?, el ámbito de cómo llega a gestarse una nueva teoría del humano. Y ahí el mundo europeo está viviendo cambios bien particulares en esa época, que después se aceleran ya con este acontecimiento de encontrar el llamado Nuevo Mundo, que también comienza a reinventar el concepto del humano y establece este gran problema moral acerca de si este otro exótico que se había encontrado en el Nuevo Mundo era o no humano. Si se llegó a esa discusión es porque ya en el 1400 se venía discutiendo en el ámbito europeo qué era lo humano. Por eso hay que siempre tener en consideración que ya es un concepto, lo humano, quizás como el antropos, lleva ya una serie de preconceptos y de idealizaciones. En el contexto moderno, el ser humano es un horizonte que de alguna forma se acerca a ese compuesto divino que implica la humanidad como imagen y semejanza de Dios. Ujú. En cambio, si se lleva ese concepto al mundo indígena tal como ha ido apareciéndose a través de la historia, ya sea en las etnografías más modernas, como en aquellos pocos relatos que todavía podemos encontrar en el 1500, en el 1600 de los cronistas, donde uno encuentra estas protoetnografías, cuando todavía no existía esta ciencia etnográfica, antropológica de descripción de estas otras sociedades, donde no se veía tan clara esta distinción de lo humano como un ser ideal, como una especie que tiene una jerarquía dentro de este reino de la naturaleza. Este ser humano que es capaz de dominar la naturaleza, que es capaz de sobreponerse a ella, sino más bien aquí lo humano se comenzaba a entender de otra forma. Ahí es interesante considerar que cuando uno piensa en un mundo indígena, tiene que obviamente considerar los aspectos de la lengua, cómo en las distintas lenguas se referían a lo humano. Ahí más bien hay que tener en cuenta que lo humano es esa forma también de referirse a nosotros. Por ende, hay también una expresión de ese nosotros, que pueden ser como nosotros los verdaderos, nosotros los que somos los humanos, esa idea del etnocentrismo. Como siempre nosotros somos el centro del mundo y el resto no son humanos. Ujú. Entonces ahí lo humano ya no es tanto una categoría de especie, sino más bien una definición del propio ser. Nosotros somos los humanos y el resto Ujú. participan o no de esta idea de humanidad, desde su posición. Ahí es cuando el concepto ya deja de ser tan operativo en realidad y pasa a aparecer otros conceptos. Por ejemplo, la idea de la persona, la idea de la gente, Ujú. que reflejaría mucho más claramente esa idea de nosotros. De ahí que cuando uno piensa ya la idea de la humanidad en el pensamiento indígena, tiene que pensar más bien si es que esta diferencia animal-humano es real, deja de ser tan real y más bien pasa a pensar si animales y humanos somos personas. ¿Pero por qué somos personas? Claro, el concepto de persona es también ese concepto de máscara, ¿no? El concepto de un envoltorio, de una imagen. Entonces, claro, humano en general significa alma, aquello que tiene alma. Cuando yo les comentaba este problema que se dio en el descubrimiento del Nuevo Mundo, por así decirlo, acerca si los indígenas eran o no humanos, era si es que tenían o no alma, entonces, pues si entonces eran Claro. solo animales. Ujú. Pero incluso el mismo concepto animal lleva al concepto de ánima. O sea, animal es el ánima, aquello que tiene un espíritu. Ujú.
Pero ¿qué es tener un espíritu? Claro, es también un concepto polisémico, un concepto que tiene distintas formas de ser entendido. Si viajamos más en el tiempo hacia el mundo griego, hay distintas formas de referirse a esa interioridad. Por ejemplo, ellos hablaban de la psique, que era más bien la conciencia, o del daimon, que también se podía referir a la conciencia, pero no tanto a la mente, sino como a esa voz interior. O el neuma, que también era eso inflado, como el neumático, aquello que tiene aire en su interior. Entonces el animal también era eso que tiene aire. Entonces, ahí, ¿qué es el ánima? ¿Qué es el alma? El alma humana y el alma entendida en el mundo indígena, tal como ha ido presentándose en distintas etnografías, en distintas teorías antropológicas, no es sencillamente esa alma, no es solo ese espíritu, es también la imagen. O sea, hay una dualidad donde es también la imagen y es también ese espíritu, ¿no? Ese ese soplo. Sí, pasa que alma también está muy vinculado a el sistema de creencia cristiano, que es el alma de los que se deben salvar, ¿cierto? De los que deben ser iniciados dentro de la religión para que puedan entrar al reino de los cielos. Entonces también es un concepto que ha sido también muy como cooptado también por Occidente, por un tipo determinado de Dios y por un tipo determinado de alma también. Entonces, seguramente para nosotros, personas que vivimos en Santiago y que no estamos como muy próximos, por ejemplo, a la Amazonía, donde existe toda esta como exuberancia de la naturaleza, en donde comentábamos en la editorial que hay un exceso de habla, un exceso de existentes. Se nos hace como también más distante la idea de que hay otras cosas que también puedan tener alma, porque pareciera ser que está mucho más normado en la distribución de este concepto del alma en una ciudad o en un sistema de vida como el que tenemos nosotros, en donde no estamos tan próximos a esto que denominamos naturaleza. Si puedes como profundizar en esa idea de cómo entonces comprenden el alma, el pensamiento indígena, y también desde distintas regiones, porque no es solamente el pensamiento amerindio, según lo que entendemos, no es solamente desde la Amazonía, sino que también desde otras localidades, desde otros sistemas también de organización indígena. Bueno, por eso mismo siempre hay que detenerse en los conceptos y darle una buena vuelta, como pasa con el concepto de humano como alma. Y aquí uno se da cuenta que a veces las palabras no nos acompañan del todo para entender estas prácticas, ¿no? Porque siempre se hace mención al hecho de que no quedaron escrituras, no hay historia. Prácticamente la historia de América comienza con la colonización y así nos van inculcando en el colegio. Entonces se torna un terreno como áspero y pantanoso, ¿no? Entrar a pensar en un concepto tan occidental como alma. Es un concepto que tiene todo este bagaje en Occidente y que va configurándose además con el cristianismo, que además va tomando distintos elementos de las culturas. Y en cambio el concepto totalmente se transforma completamente cuando se empieza a conocer las realidades americanas y tal como la practicaban los distintos pueblos indígenas en América. En ningún caso hay que llegar a un reduccionismo, ¿no? De hecho, el intento de hacer estos ejercicios de estudio, de investigación y de tomar ciertas posiciones teóricas tiene relación con evitar ese reduccionismo, a pesar que todos tenían más o menos las mismas nociones. Pero por lo menos de lo que a mí me ha tocado investigar, particularmente en el contexto de distintas sociedades amazónicas, a mí en particular me interesa mucho el mundo guaraní, que además tienen por así decir, un origen amazónico, pero luego una dispersión a través del continente donde van llevando una lengua que pertenece a un gran tronco de lenguas que es el gran tronco tupí. De ahí surge el tupí guaraní, de ahí el guaraní y distintas lenguas que también interactúan con otras lenguas, ¿no? El macroyé, las lenguas andinas, quechua, aymara. Entonces
en cada uno de estos universos que también tienen sus cualidades ecológicas, que a grandes rasgos son entre las tierras altas y las tierras bajas. Se van encontrando distintas modulaciones, distintas dimensiones, por esas condiciones ecológicas que también influyen en estos pensamientos. Las estaciones, cómo se experimentan las estaciones, cuáles son las perspectivas que se van tomando del entorno, su relieve, su cielo, sus aguas, cómo se percibe también ya estos niveles de abstracción de lo indeterminado, cuáles son los límites. Entonces siempre hay que tener en consideración ahí que existe una gran diversidad, ¿no? Entonces, si bien uno puede creer que existe este fondo, ¿cierto? Que podría llamarse lo humano o el alma, como aquello que está repartido entre los distintos seres que tienen un movimiento, una intención, que participan en la configuración del espacio. Toda esta inmanencia, por así decir, este fondo fijo, va variando, ¿no? Va variando. Entonces, gran parte del definirse a sí mismo comprende también diferenciarse del otro. Entonces, sí, este concepto de lo humano, humanidad, también tiene que ver con cómo se definen al nosotros. Ahora, dentro del transcurso de entender el pensamiento, ¿no? Las ideas, y de ahí este estudio que se proponen algunos antropólogos tomando insumos del lenguaje filosófico, conlleva pensar estas mitologías, ¿no? Y entender las mitologías implica comprender las cosmologías, y entender ahí el concepto cosmos en un sentido de múltiples cosmos. ¿Sí? El cosmos es mundo, sin ir más lejos hay que entenderlo como mundo. Y cómo es que existen distintos mundos. Cómo es posible configurar mundos que se diferencien entre sí, aunque puedan compartir una lengua, aunque puedan tener algunas prácticas rituales, algunas prácticas de alimentación, algunas prácticas de creencias, de historias que sean comunes, pero finalmente se logra generar una diferenciación que le dé al grupo una característica. Entonces es interesante que existe igual un fondo, esto que puede ser en el caso de los animales, de los seres vivos, cosas en común. O sea, tenemos todos ojos, tenemos un aparato digestivo, nos desplazamos, tenemos pelaje, tenemos piel. Entonces, claro, tenemos cosas en común, hay algo que compartimos, por ende estamos en relación. ¿Cómo nos ponemos en relación? ¿Qué es lo que intercambiamos cuando nos ponemos en relación? Ahí es donde empieza a operar todo este aparato cosmológico, toda esta forma de entender cómo los seres nos vamos vinculando entre sí y qué ocurre en ese momento de la vinculación. ¿Qué parte mía se está transfiriendo y qué parte tuya se está transfiriendo hacia mí? Entonces, ¿cuál es ese otro, por ende? ¿Cuál es esa otra dimensión con la cual yo me estoy enfrentando? No solamente el ser humano, sino que también son animales, son objetos, son los muertos, son una especie de imagen del pasado que está presente y que va configurando ese futuro y que va, digamos, entregando información a través de las eras y con ello van de alguna forma generando esa propia imagen, esa propia subjetividad. O sea, ahí, claro, las variaciones son notables, entonces hay que siempre ir estudiando no tanto el lado de la identidad, sino más bien el lado de la diferencia, ese lado que da cuenta de que el alma, más que ser algo que nos deja a todos iguales, es más bien algo que nos permite a todos tomar nuestra propia forma. Y en el caso específico del alma aplicado como a lo que nosotros entendemos como animales, ¿cómo se da esa conversación entonces? Como con algo que es un silencio para la mayoría, ¿cierto? Hablamos de que habría que estar en un estado específico, en un estado alterado. Generalmente esta conversación es posible gracias a ciertas ritualidades y generalmente también están siendo lideradas por un chamán.
Tú has estudiado bastante también sobre chamanismo y conoces harto. ¿Qué nos podrías contar como para poder leer estas interacciones que dependen también de los paisajes, como tú lo mencionabas, de estas geografías, para la configuración de mundos en los que es posible escuchar ciertas cosas que otros grupos no van a poder hacerlo? Entonces, esto de la escucha, del prestar atención a aquellas otras entidades que comunican, pero que no todos pueden oír. En el caso como del alma, ¿cierto? Si es posible ponerse en contacto con el alma como es entendida en estos otros pueblos. ¿Quién y cómo puede hacer esa comunicación? ¿Cómo es posible? ¿Es posible para nosotros que estamos acá en una ciudad como Santiago? ¿O es algo que inevitablemente debe ocurrir en un contexto en donde las prácticas indígenas sobreviven? Cuéntanos. Bueno, en la primera intervención aludía a esta dualidad, ¿no? A este duplo, donde alma no es solamente espíritu, no es solamente el soplo vital, no es solamente lo que el animismo podría sostener como todo está vivo, Ujú. sino que también tiene la imagen. Entonces, ánima e imago, por así decirlo. Como la forma, el cuerpo. Claro, y cómo se presenta eso, ¿cierto? Cómo aparece ante ti, si eso es una imagen de otra imagen, la proyección de por así decir, este universo subyacente, que de ahí viene justamente esta idea del perspectivismo como este fondo cósmico que todos comparten, pero que se van diferenciando a través de sus ropas, ¿cierto? A través de sus envoltorios. Entonces ahí el chamanismo es la clave para entender cómo esto se traduce en prácticas y cómo estas prácticas también sostienen comunidades. Hay que entender ahí el aspecto del chamanismo en distintas dimensiones. Es distinto pensar el chamanismo como pudo haber sido, tal cual nos presentan a nosotros los registros arqueológicos desde el 1500 hacia atrás, donde se podrían ver imágenes de las prácticas chamánicas, tanto en los ámbitos de la ritualidad, de la muerte, donde ahí claramente el chamanismo tiene una función interna dentro de la comunidad, de llevar adelante distintos ritos de iniciación, de muerte, de prácticas médicas, donde la respiración, el extraer y el botar a través del soplo es fundamental para llevar adelante esta medicina. Y que también después eso, el cuerpo de creencias del chamanismo, esto que después entra en conflicto con la llamada extirpación de idolatría, que llevó adelante la conquista espiritual por parte de misioneros de distintas órdenes cristianas, implicó también ahí el chamanismo en una posición muy política de contraponerse a lo que estaba ocurriendo con la colonización espiritual y también a través de la violencia de los ejércitos. Y luego el chamanismo contemporáneo, que ya va tornándose en el etnoturismo, en la práctica de lo exótico, en las prácticas curativas y terapéuticas, y también ya mercantilizado, ¿no? Y instalado dentro de su lugar que el multiculturalismo definiría como estas minorías étnicas que todavía pueden mantener sus prácticas en ciertas regiones, ¿no? Y el mismo concepto como tal, y eso siempre hay que advertirlo, es un concepto que se acuña recién en el siglo XVII, cuando algunos exploradores encuentran la figura del chamán en Siberia, porque de ahí viene la palabra, y ven algunas comparaciones, analogías con las prácticas chamánicas en América. Entonces el concepto se torna operativo para definir a estas autoridades espirituales. Obviamente eso ya implica un concepto político, porque es una autoridad, ¿no? Entonces, el chamán es claramente un sabio, un científico, una persona que tiene capacidades de adentrarse en regiones que para otros son totalmente ignoradas, a través de una serie de técnicas muy variadas. Pero eso es pensar que el chamán quizás podía ser una sola figura, pero no era la única autoridad, también existía el cacique, por así decir, que es más bien una autoridad de carácter político, que no estaba inmerso en esta dimensión curativa que también el chamán tenía que llevar adelante,
pero también chamanes que no eran de las comunidades, que era gente que andaba moviéndose. ¿Cierto? Que hay que todo imaginarlo, ¿cierto?, en un contexto de movimiento, un contexto de tránsitos, de sujetos que van compartiendo informaciones, contextos súper importantes que se daban en América del Sur, como en otros puntos, que eran grandes reuniones, distintos nombres para referirse a formas de reunión donde distintas comunidades se juntaban, se mezclaban en distintos momentos del año y se separaban y seguían ahí su vida, pero habían compartido. Eso que casi hoy en día sería como el carnaval, como una imagen que también es ancestral, que ya existía como tal. Entonces ahí siempre no se puede dejar de observar a la comunidad y el chamán dentro de ese ámbito. Ahora bien, ¿cuál sería la capacidad del chamán? Es justamente en este ámbito de un universo transformacional, de este universo donde los animales y lo humano y la misma alma, en esta dualidad de imagen y soplo, se torna sumamente complejo. Entonces, poner en práctica esa posibilidad de explorar, habitar el punto de vista de otro y extraer de ahí algún tipo de información, alguna negociación, esta diplomacia que implicaría entrar hacia otro cuerpo. Para entenderlo así en pocas palabras, yo siempre digo, ¿quién era el chamán más antiguo quizás? Bueno, el jaguar. Ese era el chamán antiguo. La información de las técnicas chamánicas no son precisamente descubrimientos de un humano, sino o de una persona humana, sino de alguien que podría ser extrahumano, que era el jaguar. Y eso aparece en distintas cosmologías amerindias, la imagen de estos grandes predadores como también antiguos chamanes. Entonces uno se da cuenta que efectivamente la práctica del chamanismo no es algo que el chamán invente, sino más bien el chamán tiene esas herramientas para introducirse en ese universo de lo chamánico. O sea, lo chamánico sería como este pluriverso de sujetos muertos, animales, grandes animales, que en el fondo están ahí como potenciales posibilidades de que te afecten de distintas formas, para bien o para mal. Y ahí la idea de la imagen es súper importante. En las cosmologías también uno encuentra la idea de los dueños de los animales. Es decir, cuando uno estudia las cosmologías, en las cosmologías lo que aparecen, hay siempre la figura de algún demiurgo, algún creador, bien abstracto, bien lejano, que además va generando otras figuras y nosotros somos de alguna forma parte igual de esa misma corriente y por ende son nuestros ancestros. Y en ese tránsito creativo del cosmos, cuando se inventan estas plataformas sobre las cuales nosotros podemos llevar adelante nuestras vidas, el ser humano es de aparición tardía. Primero aparece la floresta, primero aparecen animales primordiales, aparece un quirquincho, aparece un colibrí, aparece una cobra, aparece el jaguar, aparece el tucán. Entonces van apareciendo los animales y después aparece el ser humano. Por ejemplo, en el mundo guaraní el ser humano aparece con una capacidad bien particular, que es una capacidad del canto, la capacidad de la palabra. Y eso también nos da a entender cuáles son quizás nuestra cualidad en tanto animales en este universo, ¿cierto? Esa capacidad creativa de la palabra. Los guaraníes le llaman ñeporá, que es la bella palabra también, una posibilidad de cantar a los dioses, de cantar a estas divinidades y también a través de ese canto llegar a esta información, es decir, de alguna forma conectarse, generar el vínculo. Y el canto ya no es el chamán el que canta, sino ya son las mismas divinidades las que cantan a través del chamán. O sea, el chamán ahí hace ese ejercicio de conectar con ese universo y traducirlo. O sea, el chamán, claro, es un traductor de estas distintas esferas que pueblan el cosmos y para hacerlo hay distintas formas, el canto, la danza, hay plantas de poder que son fundamentales en América, el tabaco, planta de coca, la ayahuasca a través de la cual se prepara la yocoana, el yagé, que son
plantas de poder que han dado siempre información al ser humano. Pero quien descubrió esas plantas no fue precisamente el ser humano, sino que ya eran los animales quienes las utilizaban. Entonces, el ser humano proyecta en ellos esta imagen que es la imagen de la sabiduría. Uh-huh. Y ahí tal vez es más fácil comprender, a propósito de lo que estás narrando, el concepto de perspectivismo, entonces, a propósito de estas perspectivas. Claro, porque ahí está esta idea de los dueños de los animales. En guaraní le llaman el ya, yará, son... Y que en el mundo Yanomami también aparece la imagen de que, por ejemplo, existe el jaguar, pero el jaguar que uno ve es la imagen del jaguar que existe, ¿no? Eso es bien particular. Lo mismo, la imagen de uno se proyecta en otros escenarios. El sueño es fundamental en estos espacios de conocimiento. El soñar. Una etnografía del hombre blanco, hecha por David Copenhague, plantea que el hombre blanco, igual que los Yanomami, sueñan mucho, pero siempre sueñan consigo mismo. Con sus cosas, con sus pertenencias. Con sus pertenencias. La otra definición que da también, que es el ser humano, el de la mercadería, ¿cierto? El hombre blanco, el de la mercadería. Claro, aprovecho que hago mención a David Copenhague. Él es un chamán Yanomami que aparece en la palestra pública en los años 80, ya como un diplomata, por así decirlo, que va a dar algunas locuciones en las Naciones Unidas, que va a hablar del problema de los Yanomami. Los Yanomami, a su vez, una etnia que vive entre Venezuela y Brasil, en Roraima. Ellos eran casi los no contactados hasta los años 60. O sea, aparecen ahí como la novedad exótica para los antropólogos. Pero ya un tiempo a esta parte, Yanomami publica un libro junto al antropólogo Bruce Albert que se llama Aketa Toseu en portugués, o sea, La caída del cielo, que también tiene mucho de este otro ámbito del chamanismo, que es la profecía. Entonces, la idea de hablar de lo que viene, es decir, practicar una cierta tecnología de la anticipación, como solemos hacer los seres humanos. Y él en este libro va hablando un poco cómo se inicia. Es decir, él ya antes tenía los sueños, antes ya de la iniciación como tal, a través del polvo de la Yokohana, que ya le abre este universo hacia esta otra dimensión, que son no solamente la dimensión de donde están estas imágenes de los animales, sino también los chapiris, que son las primeras figuras que aparecen en el cosmos. Y esas primeras figuras que él comenta del cosmos eran figuras de una acelerada metamorfosis. O sea, cuando el universo se crea, todo estaba en una metamorfosis constante. Y ya luego, como empieza una cierta estabilidad, por así decirlo, las especies. Entonces, claro, leyendo ya estas propias literaturas hechas por Copenhague, por el lado de los antropólogos, en la búsqueda de una antropología simétrica, de una contraantropología, de entender también este pensamiento indígena en sus propios términos. Ahí, claro, uno encuentra elementos para notar que el perspectivismo tiene cierta coherencia con esa alocución chamánica, de entender que hay un fondo común y que todos participamos de alguna forma de ese fondo común, pero luego ya somos imágenes de ese fondo. Y en esas imágenes hay muchos devenires, muchas formas de ser, muchas formas de transformarse. Por eso es que el chamán, consciente de eso, ve que puede cambiar de forma, porque es también una imagen. Y por eso también se llena de imágenes o de artilugios, de replicar sonidos de otros, de utilizar una pluma, un colmillo, un trozo de piel, un objeto de alguna piedra particular, y así. En el fondo se ve esa chance de poner en práctica una política de metamorfosis, ¿no? De saber que el universo se transforma y como tal darle un dinamismo que te abre la posibilidad de salir de este plano, ¿no? De viajar y de conectarte con estas distintas dimensiones, que creo que es algo que a nosotros, a propósito del contexto en el cual estamos desarrollando este podcast, nos parece
interesante conocer, aproximarnos a esta mirada de un mundo en donde existen distintas redes y planos invisibles para nosotras, pero sí que es posible contactar ciertas fibras, ¿cierto? A través de estas como otras cosmologías, ¿cierto? Que se contactan con estos otros mundos entre distintos planos. Entonces ya estamos por cerrar esta interesante como entrevista que nos has dado una clase completa en muy poco tiempo. Y para cerrar queríamos quedarnos con alguna perspectiva un poco más personal tuya de también en breves minutos, si nos pudieras como contar todos estos saberes que también son puertas a múltiples dimensiones con las que te has quedado y que han servido como motor de movilización en tus prácticas cotidianas de tu trabajo. Eso y cerramos. Tiene distintos alcances, a mi parecer, tanto en el ámbito ético, esto implica transformar algunas perspectivas de las que uno va arrastrando, ¿cierto? Saber que al igual que el chamán viaja, uno también tiene que llevar adelante ese viaje a través del propio pensamiento y empezar un poco a desarmar aquello que uno ha venido elaborando. Ahí vuelvo a citar a David Copenhague, cuando él en el fondo se inicia en el chamanismo, relata una escena donde él se desarma por completo. Uh-huh. Y cuando vuelve al marse ya no era el mismo. Entonces es interesante pensarlo de esa forma, como el ejercicio de desarmar las piezas, estos rompecabezas y volverlos a armar y empezar a seguir la ruta, como ver las cosas en movimiento. Eso a mí me ha llevado por lo menos en el ámbito de la investigación, a dar a veces vuelta a las cosas, a poner en práctica este ejercicio del contra. Por ejemplo, al momento de pensar la colonización de América, no se trata solo de pensar cómo es que los europeos se pusieron a definir a los habitantes amerindios, sino que cómo los amerindios definían también a los europeos. Entonces también hacer ese tipo de ejercicio. Luego igual creo que hay una serie de alcances del pensamiento y de la práctica, ¿no? Saber que hay que salir un poco de todo el bagaje teórico, de todo el cúmulo de libros y saber que aquí hay una práctica de por medio. O sea, que para entenderlo hay que llevar adelante prácticas, es decir, poner el cuerpo. O sea, lo que está detrás del perspectivismo, lo que está detrás de estas teorías del chamán, de la metamorfosis, es saber que el cuerpo es esa arena de transformaciones. Y si el cuerpo es esa arena de transformaciones, porque también el cuerpo es parte de la investigación. No precisamente para llegar a conclusiones cerradas, sino todo lo contrario, evitar reduccionismo, evitar llegar a un puerto, sino ver que ese horizonte siempre se va expandiendo. Arrastramos, por ejemplo, siempre esta definición entre naturaleza y cultura y se cree que las culturas van desapareciendo y en verdad siempre van dejando remanentes. Entonces ahí es cuando uno tiene que estar atento a cuáles son esas prácticas ancestrales que todavía están dando vueltas en torno a nuestro. Y a partir de eso ir tomando esos filamentos y de alguna forma entendiendo en qué medida te afectan. Yo estudio mucho también del pensamiento ácrata, donde existe una raíz súper racionalista y naturalista que podría excluir todo tipo de pensamiento sobre el espíritu, sobre las prácticas chamánicas. Pero luego uno se da cuenta que ellos mismos también piensan en una ancestralidad. Entonces, también cómo nos vinculamos con los muertos, con nuestros muertos, no solamente de vínculo familiar, sino con aquellos que tenemos algún tipo de vínculo de ideas. También va transformando tu forma de desenvolverte en el mundo. Y yo siempre lo veo también como la idea del movimiento, como la idea de ir ampliando estas interlocuciones, ampliando estos diálogos más allá del humano con lo extrahumano y viendo que también esta posibilidad de la materia de transformarse, de ser fluida, es también una forma de también uno ser fluido en el saber, ¿no? Y dejar de poner tantas barreras y empezar
hacer los vínculos que están ahí, como solamente es cosa de, para cerrar con Copenhague, como los chapiris son puros filamentos minúsculos que unen el cosmos, pero están ahí dando vueltas. Entonces, el chapiri que él observa, que nos cuenta en Akeda Doseu, es una figura minúscula que en el baile, en el trance chamánico, baila para ti, pero que también en otros contextos podría capturarte. Entonces hay que siempre estar atento con estas fuerzas, siempre hacerlo con respeto y con conciencia de que ahí hay una potencialidad latente que afecta el entorno. Perfecto. Hay muchos artículos para seguir profundizando en lo que nos trajiste al programa. Pueden seguir las publicaciones de Editorial Eleuterio y el proyecto de Nadar Ediciones para poder profundizar en algunas de las investigaciones de Diego. Así que vamos a dejar esas invitaciones para poder cerrar el episodio de hoy. Así que muchas gracias, Diego, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Ahora es cuando los frutos de nuestro trabajo convergen como dos hilos en un telar. Lo que nos escuchas decir y como nosotras te sentimos estar es el nudo que formamos. Tú aprendes de nosotras como nosotras de ti. Aunque nos separemos, nuestros caminos quedarán cruzados para siempre. Este fue el tercer capítulo de la segunda temporada de Lejos de la Superficie. Agradecemos a Diego Mellado por el vistazo que nos dio a cómo las culturas americanas comprenden el mundo. Agradecemos también a María Figueroa por su interpretación, a Nicolás Jara por la mezcla y a Jaime Contreras y Salvador Pizarro por sus aportes musicales. La editorial de este capítulo fue redactada por Catherine Ábalos. La composición musical y la edición de contenido y de audio fue realizada por Galo Romero Siemens. La música de la editorial es Somewhere de Ángel Galán, accesible desde pueblonuevo.cl. Lejos de la Superficie es un podcast de Frecuencia MAC financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondart Regional de Difusión Convocatoria 2024. Mi nombre es Robert Gamboa y soy mayordomo de la sede Parque Forestal del MAC, además de actor y músico. Muchas gracias por escuchar. Te esperamos en un próximo capítulo.